Muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar continuidad al plan docente en la asignatura de Medicina Laboral. Hoy vamos a hablar de sordera profesional y otros efectos en la salud. Recuerden de que estamos abordando la unidad número 4, en la cual la semana anterior mirábamos el tema de dermatosis ocupacional o dermatosis laboral. Hoy vamos a enfocarnos en sordera profesional y otros efectos en la salud. Para esto, pues, esta unidad va a estar guiada por los dos objetivos. Uno de ellos es establecer los diferentes parámetros para determinar diagnósticos y decidir las medidas de prevención con las diferentes patologías profesionales más frecuentes en Nicaragua. Objetivo número 2, aplicar las diferentes pruebas y medidas de prevención para los diferentes riesgos de patologías profesionales. Dentro del contenido ustedes van a ver la dermatosis ocupacional, la sordera profesional, la intoxicación por plomo y mercurio y enfermedades broncopulmonares de origen profesional. La semana anterior, como decíamos al inicio, abordamos la dermatosis ocupacional. Hoy pues vamos a enfocarnos en sordera profesional y las afectaciones que tiene al sistema auditivo en relación con una actividad o un trabajo. Veamos aquí, ustedes pueden ver que las enfermedades profesionales pues afectan al empleado, al trabajador de una u otra manera en dependencia de la actividad que éste realiza. Por ejemplo, aquí está el ruido que va a causar trastornos auditivos. Hay problemas también musculares que pueden afectar también el sistema óseo. Hay problemas meramente de lo que es la piel y algunos órganos específicos e incluso hasta situaciones de postura pues, que pueden estar también relacionadas con algunas actividades laborales. Decir que la vigilancia de la salud laboral pues, es una observación continuada de la distribución y tendencia de los fenómenos de interés a través de la recogida sistemática, la consolidación y el análisis de los datos con el objetivo de identificar los problemas, así como planificar las intervenciones preventivas frente a estos problemas. Es decir, en cada empresa debe de haber una vigilancia de la salud del trabajador que se encargue de recopilar toda esa información, ¿verdad?, en relación a la actividad laboral y poder planificar y tomar medidas de intervención o preventivas para poder prevenir algunas complicaciones y patologías propias de la actividad laboral. Hoy nos vamos a referir a lo que es el ruido. El ruido pues es un sonido, de manera de definición, inarticulado y confuso, más o menos fuerte. Todo sonido no deseado, incluyendo todas las características físicas de la señal, como las psicofisiológicas del receptor. Y el término de sordera profesional, decimos que hay sordera de percepción, irreversible, bilateral, de origen nervioso y especialmente coclear, que afecta a las frecuencias conversacionales y es el resultado de la evolución de una hipoacusia progresiva y sordera de la zona supraconversacional del campo auditivo. Recuerden que hay que diferenciar entre lo que es una hipoacusia progresiva y lo que es la sordera. La hipoacusia, ¿verdad?, es el fenómeno, la disminución, ¿verdad?, de la capacidad del oído para poder percibir el sonido del medio ambiente. Y puede ser progresivo, es decir, puede ir poquito a poco dañando el sistema auditivo y todos sus componentes hasta llegar al final a ser una sordera de la zona supraconversacional del campo auditivo. Entonces ustedes van a ver que en esta diapositiva pueden haber algunos niveles de decibeles. Por ejemplo, aquí en esta línea vemos que hay un nivel propuesto por la OMS que recomienda que 55 decibeles es lo normal que un ser humano puede percibir en su oído, este nivel de ruido, y que no causa daño a la salud. Ya valores por arriba de 55 decibeles, ¿verdad?, por ejemplo,
una aspiradora que tiene 90 decibeles, por ejemplo, un despegue de un avión que tiene 150 decibeles, pueden ser ambientes ya más molestos, ambientes muy ruidosos, ambientes insoportables, que pueden llegar al final de un tiempo de exposición a un daño que puede ser irreversible en la persona, incluyendo pues la sordera. Aquí podemos ver pueden ver ustedes donde hay un límite de nocividad, por ejemplo la línea amarilla, donde te dice que son la intensidad del sonido en decibeles, pues ya en 80, pues ya hay un límite que puede ser nocivo, ¿verdad? Y más arriba podemos ver ya el disparo de un fusil, un megáfono, las sirenas, por ejemplo, que ya pueden tener de 120 decibeles a más, y ya son, esta intensidad de sonido, pues ya hay, pueden causar daños irreversibles y pueden ser nocivos a la salud auditiva del trabajador. La contaminación acústica se refiere a presencia en el ambiente exterior o interior de las edificaciones de ruido que impliquen daños, molestias o riesgos para la salud de las personas o el medio ambiente. Hipoacusia por ruido, afectación de las frecuencias del área conversacional, las de 500, 1000 y 2000 hercios como resultado de la exposición a ruido. En la audiometría se observa en la gráfica una caída de esta frecuencia. Más adelante vamos a ver cómo en una diapositiva cómo se observan el eje de las ordenadas y las abscisas en la audiometría, ¿verdad? La hipoacusia por trauma acústico crónico es un cuadro clínico que tiene consideración legal de enfermedad profesional, para lo cual debe reunir una serie de requisitos que pueden ser requisitos médicos, técnicos y diagnósticos. Aquí abajo les puse una nota donde dice: la Organización Mundial de la Salud establece que el oído humano puede tolerar 55 decibeles sin ningún daño a su salud, y dependiendo del tiempo de exposición, ruidos mayores a los 60 decibeles pueden ser perjudiciales a la salud. Aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva la estructura del oído. Van a ver desde el pabellón auricular aquí, o el pabellón de la oreja, el canal óseo, son estructuras anatómicas que se comunican entre sí. En este caso comunica el canal óseo o el conducto auditivo externo, comunica con la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, que forman parte ya del oído medio, en conjunto con los canales semicirculares, ¿verdad?, de lo que es la ventana oval, los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo, ¿verdad?, que forman parte también del oído medio, y van a ver aquí unas conexiones, que es el nervio vestíbulo coclear, que ya en este lugar, pues, ya el sonido, ¿verdad?, se puede convertir ya a nivel de todas las células nerviosas en un estímulo neurosensorial que va a dar como resultado final el escuchar un determinado sonido. Aquí está otro órgano importante, que es el órgano de Corti, que está dentro de la cóclea, que también aquí hay estructuras muy importantes relacionadas con el ruido, como es la endolinfa y la perilinfa. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan desde el punto de vista anatómico, para saber cómo se procesa el ruido o el sonido desde el momento que lo percibe el ser humano, pasa por las diferentes porciones desde el oído hasta llegar al cerebro, que es donde se codifica la información y se transforman estos estímulos meramente en el sonido que percibimos. Entonces, el oído externo, decíamos que está conformado por el pabellón auricular, conducto auditivo externo, que está limitado internamente por el tímpano, el oído medio y el oído interno. Ya decíamos que el oído interno está el laberinto anterior, que era la cóclea o el caracol, y el laberinto posterior, que es el laberinto que está relacionado con el equilibrio. El tímpano es la frontera natural entre el conducto auditivo externo y el oído interno. Es parte fundamental en la audición y consta de dos porciones o partes diferenciadas: la porción flácida y la porción tensa, que es más extensa. En él se ancla el mango del martillo, que es el primer huesecillo de la cadena ósea. La caja timpánica también hay estructuras muy importantes, porque allí
están estos huesos, después del martillo, por ejemplo, anclado al tímpano, se articula el yunque y el estribo. Los tres huesecillos que forman la cadena. Este último se engarza, ¿verdad? O se endosa a la ventana oval que comunica con el oído interno. Los huesecillos están anclados a la caja por musculillos y ligamentos. Estos músculos, el del martillo y el del estribo, tienen una enorme importancia defensiva frente a los estímulos sonoros que son muy nocivos o que son altos. El oído interno, aquí ustedes pueden ver en esta diapositiva, comienza con la ventana oval, protegido por el peñasco del hueso temporal y que es también denominado laberinto por la complejidad que tiene. Tiene dos partes, una anterior que es auditiva y otra posterior, ¿verdad?, que es la del equilibrio. La cóclea es el órgano auditivo por excelencia, es como el caparazón de un caracol desde el punto de vista anatómico, transforma la energía mecánica del sonido en energía neuroeléctrica, que es la que decíamos que llega al cerebro para transmitir esos estímulos de energía mecánica a sonido. El conducto tiene tres partes: superior o vestibular, inferior o timpánica y media o conducto coclear. En este reside el órgano de Corti con las neuronas auditivas situadas en la membrana basilar. Luego el órgano de Corti, que algunos se considera que es el verdadero órgano auditivo, está situado a todo lo largo del caracol, o la cóclea, entre la membrana basilar y la membrana de Reisner. Tiene una serie de células nerviosas ciliadas, que son tres filas externas y una fila interna, muy especializadas. Estas neuronas transforman la energía mecánica del sonido en eléctrica, que a través del impulso nervioso que llega hasta el cerebro, a través, decíamos, del nervio auditivo, que es el octavo par craneal. ¿Cuál es la función de cada parte? Entonces vemos que el oído externo tiene una función de captación, capta el sonido y transmite, y de transmisión del sonido. El oído medio tiene una función de transmisión, ¿verdad?, y amplifica el sonido. Y el oído interno tiene una función de conversión de energía mecánica a eléctrica y conducir los impulsos al cerebro a través del octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear. Función de decodificación e interpretación de los sonidos, que a esto le compete, ¿verdad?, el órgano regulador, que es el cerebro. El sonido en el oído externo. ¿Cómo actúa el oído externo? El objetivo del pabellón auricular es el de captar mejor la onda sonora para transmitirlo al conducto auditivo externo. Ese es el pabellón auricular. En el conducto del oído externo se amplifica el sonido unos 20 decibeles para las frecuencias medias. Las patologías que originan amputación del pabellón auricular u obstrucción del conducto auditivo favorecen la aparición de una hipoacusia de transmisión. Ojo con intentar extraer, por ejemplo, el exceso de cerumen o los tapones con utensilios punzantes o por personal no experto, porque pueden haber, pues hay riesgo de perforación de la membrana timpánica y mayor complicación, ¿verdad?, al tratar de mejorar algo que algunos médicos, algunos colegas refieren que que el cerumen tiene una función protectora, pues y que no debe de extraerse a menos que haya una afectación en la transmisión del sonido que conlleve a una hipoacusia. El sonido en el tímpano y el oído medio, podemos ver que el sonido impacta con la membrana timpánica que vibra. Esta vibración se transmite a la cadena de huesecillos, martillo, que está anclado al tímpano, yunque y estribo, que está anclado a la ventana oval. El sonido se amplifica y hasta en 20 veces en el oído medio. Los huesecillos están protegidos y anclados a las paredes del oído medio por un músculo diminuto que se contraen cuando por vía refleja detectan un fuerte impacto sonoro en esta cadena de huesecillos y evitan lesiones. Es fundamental la actuación de la trompa de Eustaquio, que airea, ¿verdad?, el oído medio y mantiene el equilibrio de presión. El sonido en el tímpano y el oído medio, la cadena de huesecillos actúa como una palanca que potencia el sonido con una ganancia en relación de 1 a 3.
Si lo relacionamos con las superficies de las ventanas ovales y redondas, la ganancia sonora resultante es de 20 veces más de potencia sonora. Ustedes lo pueden ver aquí en esta ecuación, la presión en la ventana oval sobre la presión en la ventana redonda, que es igual a 20. El sonido del caracol, pues el oído humano puede captar sonidos con una frecuencia que oscilan entre los 30 y los 20.000 Hz. Las frecuencias bajas se captan en el ápice del caracol, las medias en su zona media y las altas en su parte más inferior. La rampa vestibular y la timpánica se comunican en su parte más apical por el helicotrema. El sonido en el oído interno y el órgano de Corti, pues vamos a ver que el sonido entra por la rampa timpánica y vuelve a la rampa vestibular. El órgano de Corti vibra según la frecuencia de los sonidos y la membrana tectórea roza con los cilios de las neuronas especializadas del órgano de Corti. El sonido en el oído interno se produce a través de impulsos neurológicos auditivos, se produce una estimulación neuroquímica en las filas de neuronas. Este estímulo de roce produce una corriente nerviosa que a través del nervio auditivo llega al cerebro. En definitiva, la presión sonora se ha convertido en una onda eléctrica que transmite al cerebro, que es transmitido, dijéramos así, al cerebro por el nervio auditivo, que es el octavo par craneal. El sonido en el cerebro, llegan al cerebro los impulsos neurológicos sonoros a través a la zona, es decir, a la cisura de Silvio, se produce una decodificación de los impulsos, se interpretan los impulsos neurológicos según sus características. Mecanismo de acción etiopatogénica, mecanismo de lesión, hay lesiones a nivel de la membrana basilar, degeneran las células ciliadas externas y las de sostén de Deiters, ¿verdad? Que son, hay un mecanismo a través de estas células externas que son los famosos cilios que actúan en el mecanismo de acción etiopatogénica. En función de varios factores que son la intensidad del ruido, el tiempo de exposición, la frecuencia del ruido, la naturaleza del ruido y la susceptibilidad individual. Aquí en este caso, pues, es muy importante el tiempo de exposición, ya que si un trabajador está expuesto muy seguidamente, ¿verdad?, a altos niveles de decibeles en ruido, pues puede causar afectaciones que pueden ser irreversibles. También tiene que ver, o tiene mucha importancia, la susceptibilidad del individuo. Entonces, la susceptibilidad individual, decíamos, la edad, por ejemplo, es peor en la edad media de la vida y se acumula a la presbiacusia. La presbiacusia, que ustedes saben, es la disminución de percibir el sonido relacionado con el daño que va teniendo el sistema auditivo con la edad. Eso se denomina presbiacusia, ¿verdad? Tiene que ver la disminución auditiva en relación a la edad. Enfermedades del oído medio producen hipoacusias de transmisión, hay más posibilidad y facilidad de daño auditivo cuando hay una enfermedad del oído medio, no necesariamente por exposición a ruido, sino también puede ser por infecciones propias del oído, como una otitis media aguda, que pueden ser supurativas o no supurativas. Enfermedades del oído interno, hay mayor fragilidad coclear, entonces las afectaciones aquí son más graves y más severas. Enfermedades neurológicas, por ejemplo, si el paciente tuvo en algún momento de su vida antecedentes de meningitis y traumatismos craneales. Antecedentes familiares, tiene que ver con los antecedentes, con la predisposición familiar a sorderas muy prematuras o precoces. Tiene que ver, hay un comportamiento heredofamiliar que puede ser transmitido de una generación a otra y es tomado como un antecedente familiar y no meramente como una condición laboral. Efectos clínicos del ruido sobre la audición. Oímos mal con ruido ambiental, ya obliga al individuo a forzar la voz. Descenso transitorio de la capacidad auditiva, hay recuperación tras el descanso, pero no hay lesión coclear todavía. Cuando comienza a establecerse en frecuencias de 4.000 a 6.000 Hz, no hay afectación de la vida social, pero puede haber lesión coclear ya con estos hercios. Hay ya afectación social de la audición,
es irrecuperable y discapacitante. Podemos ver algunos ruidos que están asociados a agentes químicos y físicos que pueden provocar daño. Por ejemplo, hay disolventes ototóxicos, efectos independientes, pero posiblemente aditivos en exposición conjunta. Puede ser, por ejemplo, el etilbenceno, el estireno, el tolueno y el dicloroetileno. Hay agentes asfixiantes, demostrar interacción solo en animales. En estudios humanos también pueden haber agentes asfixiantes que pueden afectar el sistema auditivo. Plomo y otros metales. El plomo es un agente ototóxico probado, pero no se ha probado sinergia entre ambos en exposición conjunta. Efectos en humanos aditivos. Fármacos, no se ha demostrado interacción y los efectos son independientes. Ruido y agentes físicos. Evidencia negativa de interacción de vibraciones con el ruido ambiental en exposición conjunta. El ruido también puede tener algunos efectos extra auditivos, por ejemplo, los estudios de relación de la exposición al ruido y patologías cardiovasculares, incluido el infarto, siguen sin ser concluyentes. No se ha encontrado relación entre ruido ambiental y aumento de muerte de origen cardiovascular. Tampoco hay evidencia que la exposición al ruido crónico aumente la tensión arterial. Los efectos del ruido sobre el sueño tampoco son concluyentes y tampoco la irritabilidad, fatiga y otras condiciones tienen una evidencia suficiente de su relación con el ruido. Pero sí que es absolutamente evidente que existe y hay una condición que se llama sordera profesional asociada a la actividad laboral. Entonces podemos definirla, esta sordera profesional, como pérdida de la audición causada por determinadas condiciones de trabajo. Etiopatogenia, decíamos la hipoacusia inducida por ruido, traumatismo barométrico del oído medio, traumatismo craneal o craneofacial y tóxicos industriales que pueden pueden formar parte de la etiopatogenia de las enfermedades producidas por ruido. Los tonos puros de frecuencia baja en un rango de 250 a 500 Hz provocan lesiones en las células de la espiral apical de la cóclea. Los tonos de frecuencia alta, rango de 3000 a 4000 Hz, producen lesiones de la espiral basal. Es decir, entre mayor rango de hercios, hay lesiones más internas que pueden ser lesiones irreversibles y lesiones graves al conducto auditivo. La forma crónica, cuando hay una hipoacusia inducida por ruido, hay una forma crónica, se desarrolla en años, es insidiosa y pasa desapercibida. En la primera fase, de 10 a 20 días de exposición a ruido, hay zumbido al finalizar las jornadas de trabajo, hay sensación de hinchazón de oídos, cansancio, cefalea y hay mareo. Cuando decimos zumbido nos referimos al término médico que es el tinnitus, que puede sentir ese zumbidito en el oído al finalizar el trabajo y actividad laboral. En la segunda fase los zumbidos pueden ser intermitentes, no solamente cuando termine mi jornada de trabajo, sino puede ser de manera intermitente, puede aparecer y desaparecer en cualquier momento y no expuesto al sonido, al ruido, mejor dicho. Tercera fase, no percibe el sonido de un reloj, no capta todas las partes de una conversación con ruido de fondo, eleva el volumen de la radio y del televisor, y ahí estamos ante una tercera fase. Y la cuarta fase, una comunicación difícil o imposible de esta persona que ya tiene una hipoacusia en esta fase ya bastante complicada, que ya es difícil incluso hasta comunicarse. Entonces la exploración de la audición nosotros la podemos ver a través del clásico diapasón, a través de las pruebas de Weaver y la prueba de Riné, que ya ustedes saben bien cómo realizarlas, cada una de ellas, y sirven para evaluar la audición, si hay afectación o no en la audición. Actualmente, audiometría también se puede practicar en cámara insonorizada, que esta es una cámara específica para este tipo de pruebas,
donde es conveniente que el paciente, el trabajador o la persona sea sometida a esta prueba en un ambiente cerrado donde no haya contaminación ambiental por ruido de ningún tipo o de ninguna clase. Igualmente la audiometría tonal laminar, vía ósea y vía aérea, para que determina también una forma en cómo yo voy a explorar la audición. Es decir, existen diferentes métodos de cómo yo puedo explorar si un paciente tiene pérdida auditiva, o tiene hipoacusia auditiva, o tiene sordera ya definitiva. Ustedes pueden ver aquí las fases de la hipoacusia profesional. En esta diapositiva pueden ver fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Aquí en las líneas horizontales, ustedes pueden ver los hercios, y en las líneas verticales, ustedes pueden ver aquí los decibeles. Ustedes van aquí que en la fase 1, ¿verdad? En relación a los decibeles, ustedes pueden ver, y en relación a los hercios, pueden ver que no hay mucha afectación. Ya cuando subimos los decibeles, subimos los decibeles, ustedes pueden ver aquí, donde que hay la curva o la gráfica, ya en la fase 4, ¿verdad? Van disminuyendo, ¿verdad? Los hercios, es decir, la capacidad para poder escuchar. Y igualmente, a tener en cuenta también la presbiacusia. La presbiacusia, que esta condición que está relacionada con la edad, donde consiste en la disminución fisiológica de la capacidad auditiva con la edad. Entonces ustedes pueden ver aquí también los decibeles, aquí pueden ver la edad en años, ¿verdad? Y los hertz, ¿verdad? Las frecuencias o hertz, ¿verdad? Que están en las líneas horizontales. Ustedes pueden ver aquí que la presbiacusia, cómo va afectando, ¿verdad? Cómo yo percibo mis decibeles en relación a los decibeles y a los hercios con la edad. Ustedes van a ver aquí, de manera que el paciente cuando ya tiene 60 años hacia los 80 va decayendo, ¿verdad? Ya va decayendo la capacidad auditiva, en la cual yo tengo que hablar más fuerte para que este paciente a esta edad me pueda escuchar. Él tiene que percibir decibeles más altos para poder escuchar, para que el cerebro pueda transmitir esa energía auditiva, esa energía mecánica en una energía auditiva. Ahora, vigilancia desde la salud de manera individual, en la audiometría tonal, laminar, vía aérea y ósea con cámara insonorizada. Puede ser al inicio de la exposición, es decir, un trabajador siempre debe estar sometido a pruebas individuales, cualquiera de estas dos, al inicio de empezar a trabajar, al inicio de la exposición. Periódicamente, según riesgo y resultado, ¿verdad? Si hay riesgo, el paciente o en este caso el trabajador está sometido a contaminantes auditivos constantemente, entonces vamos a hacerlo más periódico estas evaluaciones. Tras ausencia prolongada por motivos de salud también es otro criterio para poder yo evaluarlo. Entonces, criterios de evaluación de la audiometría individual, bueno, basados en los cambios de una audiometría a otra, puede ser de que en una audiometría salí bien, en la siguiente salgo con mayor afectación, entonces es un criterio de evaluación subsiguiente. Se valora también la caída significativa del umbral. En cuanto a la caída significativa del umbral, es de media 10 decibeles o más en las frecuencias de 3.000, 4.000 y 6.000 Hz. Entonces, los porcentajes de las patologías por enfermedades profesionales más frecuentes en el año 2016 aquí en nuestro país, ustedes pueden ver aquí el 33.3% en este gráfico, en esta barra, se observa, ¿verdad?, que la hipoacusia por ruido tiene un 33.3%, un nivel bastante alto en relación a la atenosinovitis, que tiene el 39.7%, y otras patologías laborales o enfermedades profesionales que están relacionadas también con los porcentajes más frecuentes. Ustedes pueden ver aquí que la hipoacusia por ruido tiene un valor elevado, 33.3%. Eso es lo que nos demuestra esta gráfica. Y en definitiva, los efectos del ruido en la salud son sobre todo efectos sobre la audición,
aunque no se han demostrado aún, según la evidencia científica, otro tipo de efectos sistémicos, lo hablábamos anteriormente, no tienen nada que ver con los problemas cardiovasculares, los problemas de hipertensión arterial y los problemas también de insomnio, irritabilidad y otro tipo de comportamientos en el ser humano que tengan relación con el ruido. A tener en cuenta los efectos al feto en el embarazo y la posibilidad de un parto prematuro. Eso sí tenemos que relacionarlo siempre, porque recuerden que en las actividades laborales también hay mujeres que están embarazadas y tienen cierto riesgo, ¿verdad?, ante la exposición al ruido. Bueno, estimados alumnos, esto ha sido eh, la charla que tenía para hoy en relación a la sordera ocupacional o profesional. Si ustedes ven ahí, no abordé el tema preventivo, sí les compartí un archivo donde ustedes pueden ver los equipos de protección auditiva que se pueden utilizar cuando el trabajador esté expuesto a estos contaminantes como el ruido, y debe de haber un adecuado uso, un adecuado manejo, adecuadas medidas preventivas por parte del empleador, garantizar que su personal de salud encargado de la vigilancia ocupacional esté pendiente de que los trabajadores expuestos a estos contaminantes reciban, usen, ¿verdad?, y tengan, como lo establece los manuales del Código Laboral, esas medidas de protección, esas medidas de prevención para evitar patologías posteriores y patologías que puedan ser irreversibles en el individuo o en el trabajador. Además de eso, quiero compartirles que hay un foro en relación a esta charla para que se conecten en la plataforma y puedan ustedes dar sus puntos de vista, puedan publicar sus impresiones, puedan publicar sus reflexiones, puedan publicar también sus dudas en relación al tema. Estamos pendientes pues de llevar a cabo esta actividad académica que, como ustedes saben, es acumulativa, evaluativa y tiene una fecha límite para poder participar.